Sectas heréticas, clase 5, audio 4. Avancemos ahora entonces sobre las creencias heréticas que tiene la Iglesia Adventista en torno a la Biblia, al Señor Jesucristo, a la salvación, a la vida futura y al hombre. Acerca de la Biblia, ellos sostienen que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, creen que Dios inspiró a Ellen White en su interpretación de la Escritura y en los consejos que se encuentran en sus libros como El conflicto de los siglos, Profetas y Reyes, El deseado de todas las naciones y Principios fundamentales. Así que ellos tienen la Biblia como inspirada, pero también los nuevos escritos de Ellen White como inspirados. De esta manera uno se pregunta, ¿quién tiene la autoridad final? ¿La palabra de Dios o los libros de Ellen White? Además nos hace recordar a esa frase que habíamos mencionado acerca de las sectas, que son grupos de personas que usan la Biblia pero que no la consideran como autoridad final de toda fe y práctica. Así que esto es lo que ellos dicen acerca de la palabra de Dios. ¿Qué dicen acerca del Señor Jesucristo? Ellos creen en el nacimiento virginal de Jesucristo, pero también enseñan que nació con naturaleza pecaminosa. Esto aparece en sus diferentes libros, como por ejemplo en el libro El deseado de las naciones, y en otras diferentes citas, como por ejemplo esta. Dice Ellen White: durante 4.000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degeneración. Otra cita dice: tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. Una cita más dice: Él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Otra cita dice: Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída y sufridora, degradada y contaminada por el pecado. Otra cita dice: Cristo tomó sobre sí las enfermedades de la humanidad degenerada. Todas estas son citas de Ellen White. Supuestamente son inspiradas por Dios, son la palabra de Dios, y a través de estas profecías ellos construyen la enseñanza de que Jesucristo tenía nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué es lo que creemos nosotros según lo que enseña la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5? Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Así que nosotros en realidad creemos que el Señor Jesucristo tuvo naturaleza humana, pero no naturaleza pecaminosa. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Además, ellos sostienen acerca de Jesucristo que su expiación fue incompleta, negando así la obra consumada de la cruz. Pero la palabra de Dios nos dice que fue hecha una vez y para siempre. Eso lo podemos ver en Hebreos en el capítulo 9, versículo 23, ¿no? Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este pasaje nos dice que Él se presentó una vez, que se presentó para siempre por el sacrificio de sí mismo y se presentó para quitar de en medio el pecado. Así que la obra de Cristo y su expiación están completas desde el día que se presentó ante Dios con el sacrificio de sí mismo. Continuemos. Ellos dicen además que Cristo entró en el lugar santísimo en el año 1844 y no cuando ascendió a los cielos después de su muerte y resurrección. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que después de ofrecer el único sacrificio, Él se ha sentado, dice, en lugares celestiales, ¿no? Así que eso lo podemos ver en pasajes como Hebreos capítulo 10, versículo 10 en adelante, que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez
para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo se sentó habiendo concluido, completado la obra de perfección. Hebreos capítulo 1, versículo 3 también nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa frase, se sentó, significa que Él ahora está viviendo, que permanece, que está, que se ha quedado, que ha tomado asiento. Es una acción continua que Él está realizando desde aquel momento hasta ahora. En la antigüedad, cuando los sacerdotes se expiaban, los pecados permanecían en pie y ministraban, servían. Cristo se sentó, no está parado expiando, ya terminó su obra, la completó, la concluyó, la perfeccionó y ahora cumple la tarea de intercesión. Si Cristo está aún expiando nuestros pecados, ¿qué adventista podría entonces ser salvo, no?